el fin. En muchas oportunidades he tenido que presentar libros, pero no en tantas oportunidades, en muy pocas diría yo, presenté un libro que me gustase, tanto como me gusta Historias del Fin. Porque tiene aquello que todo autor busca, pero ya lo escribí anoche. Como estoy de veraneo, he dormido poco, he comido demasiado, preferí escribirlo para equivocarme menos. Toda mujer u hombre, en algún momento de su vida, se hace alguna de las preguntas filosóficas elementales. Si se me permite el exceso, algunas de las preguntas ontológicas elementales. Aquellas que responderán el porqué y el para qué de todas las cosas desde un punto de vista humano. Existe una enorme cantidad de libros sagrados, muchos de ellos escritos hace miles de años, en distintas latitudes y en innumerables idiomas, que demuestran que nuestra naturaleza, a través de los siglos, se ha preocupado por su conciencia de ser. ¿Y acaso esa es la escritura? Un intento de comprender, aferrar lo que sucede a través de la descripción de los sucesos, sucintamente y sin mentir, lo que nos sucede, apenas tergiversado. Según el notable cuentista mexicano Juan Rulfo, todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, dice, pero luego sigue. De esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Estas recreaciones de la realidad, estas historias del fin de Jorge Bach, se ajustan a esa idea, la idea de la referencia de la realidad de un modo novedoso e inspirado. Y puedo decir que ha logrado, dentro del espectro literario que conozco, dar también con los preciados caminos que todo autor busca con ardor. Una voz particular y un estilo que lo caracterice. Es decir, aquello que es lo más difícil de lograr cuando hablamos de arte. Él ha encontrado su propia voz, ha encontrado su cualidad. Como no es oportuno adelantar en una presentación las tramas de los textos, en este caso son varios cuentos, y me dedico a uno, obvio los otros, y son todos de pesca variada, por así decirlo. Me ceñiré de un modo general a esa pluma particular a la que me refiero, de Jorge, que Jorge Bach ha conseguido imprimir a su narrativa, y lo prueba con este, su primer libro editado, que claro, no son sus primeros cuentos, es su primer libro editado. Yo creo que este salto al vacío va a continuar y continuar, y va a editar muchos más, y nunca va a saber por qué. Sería muy difícil hallar un antecedente del discurrir de estos relatos, cosa que es muy natural al momento de analizar una obra. Es una obligación académica buscar comparaciones. Algunos pasajes de la ceñida síntesis de Historia del Fin me sugirieron muy ligeramente una obra, Martedina, del italiano Giuseppe Bonaviri. Martedina es una novela, o pequeña novela, también contemporánea y también muy recomendable, y cuya relación traigo a la cita por lo ajustado del discurso que manejan tanto Bach como Bonaviri, aunque en distinto modo. Pero no solo se trata de velocidad o de síntesis, también Mempo Giardinelli tiene en su narrativa muchos pasajes veloces, incluso Borges y Bioy Casares practicaron mayormente la síntesis, pero el modo en que lo hace Jorge Bach, el juego que utiliza para no decir lo que no quiere decir y para advertirnos que allí está lo que dice, es único en el género. No es raro que de este modo nos incluya en sus narraciones. Nosotros, sus lectores, debemos estar allí para completar la historia con el oleaje de nuestra psiquis. Cada cuento tiene de suyo la frescura de este nuevo milenio, frescura que se apoya en la agilidad discursiva y en un vocabulario variado que da forma a la exposición novedosa, que no solo se acomoda al tiempo en que vivimos, sino también propone una nueva estética. Tenemos todo lo que se refiere a los argumentos, donde lo cotidiano se convierte en carga esencial, intrigas que podrían haber sucedido o que pueden suceder, lo atractivo del imponderable, del inesperado, el misterio.
y los sucesos asombrosos. Un juego donde las palabras son cómplices del ingenio. Lo que en un momento nos parece atrapado por nuestra percepción se nos fuga, desaparece. Lo que a cada paso estamos pensando que sucederá, finalmente no sucede. O sucede de otro modo, y no utiliza la estrategia del engaño habitual en los cuentistas tradicionales. No, en Historia del Fin hay alusiones de asuntos muy objetivos que componen alegorías donde la moraleja no se expresa, pero está allí, a muy pocos pasos. El suyo es un estilo que yo llamaría de reticencia. Eso es una ocurrencia que tuve. La reticencia es una licencia literaria que los chachaleros usaban cuando cantaban, que decían, eran 60 paisajes, y no se escuchaba la última sílaba. Es una especie de reticencia. Otros poetas como Gianni Sicardi decían, las mujeres del Líbano tienen el amor a flor de... Y no decía la última palabra. A esa licencia poética se le llama reticencia. Bueno, yo lo apliqué para Jorge Bach. No sé si estará bien o si estará mal, pero quizá en la posteridad te conozcan como el inventor de la reticencia narrativa. El suyo es un estilo que yo llamaría de reticencia. Por momentos solo se ve una parte de lo que el personaje ve y solo se sabe lo que el personaje quiere que se conozca, pues no delata sus pensamientos, o bien los delata, pero solo en parte. A veces no es el escritor quien narra, sino un personaje que se revela luego de avanzada la lectura. En fin, más o menos de este modo aparece este formato narrativo que llama ahora de reticencia. Consecuentemente, el lector no encontrará lugares comunes ni frases hechas que lo aten a la vaga generalidad ni a la consecuencia obvia. Considero este último aspecto como muy importante, dado que el lugar común, la frase hecha, no es solo un elemento que se opone al arte, sino también un modo de demarcar entre un trabajo literario mediocre y otro de excelencia. Un lenguaje cuidado, un tono formal y moderno, la novedad en el tejido de las tramas, las estructuras compositivas donde la realidad se cuadricula, gesticula, salta de un paisaje a otro, las frases ingeniosas, la ceñida síntesis, son los elementos que se ocupan de generar este estilo reticente. Pero también en estas historias del fin se manifiesta la responsabilidad filantrópica de Jorge Bach en su oficio de escritor, y esto no lo sabía, filántropo yo, donde la familia ocupa un lugar preponderante. Se preocupa de las situaciones de todos los días, de las cosas posibles y de las aparentemente imposibles, y las presenta con este nuevo cariz, con este nuevo estilo. Y para aquel que valora la entrelínea y la simbología, encontrará muchos tópicos con los que se acentúa el valor ético de estas narraciones. Son para mí moralizantes. Lo que sucede que no es al estilo antiguo, al estilo clásico de los textos moralizantes, donde incluso se ponía una síntesis final. No, aquí es moralizante, pero creo que Jorge Bach le habla al inconsciente del lector, no le habla a la conciencia del lector. Va dejando unas semillas en la inconsciencia y generando una acumulación. El poder de Jorge Bach es un poder de acumulación, porque él salta de una escena a otra y uno tiene que recomponerse. Ese salto de escena es lo que yo llamo reticencia, ¿no? Las cosas que no dice. Cuando hay un personaje, dije que no iba a contar nada del cuento, pero hay un personaje que, por ejemplo, es un policía y sabe todo lo que está sucediendo, pero él lo sabe y no se lo dice al lector, y el lector tiene que completar para poder comprender todo. Y ahí hay todo un juego de relación social entre los personajes, que es el inspector y el policía nuevo, digamos. Hay toda una composición que marca las reglas de nuestra sociedad, o que las señala, o que las critica. Bien, cada uno sacará su conclusión. No estaría de más expresar que Historia del Fin cumple con todos los requisitos del lector exigente, habituado a las buenas obras y a las buenas lecturas. Y no los tortura más. Yo quisiera que Jorge dijera algo realmente. Si va a escribir más o se va a plantar acá. Un aplauso. En realidad yo no sabía que había hecho todo eso.
Para mí el tema de la escritura, hay algo que me angustia como escritor, y lo puse en una poesía, que es el final inesperado de la ficción. Saber contar una historia a veces siento que es llevar al lector para que transcurra un camino y termine en otro. El final inesperado, hay un cuento que me costó mucho, que es Pablo, porque yo lo había pensado con un final feliz, un final hermoso, y después me daba cuenta que ese final era ilógico. Ese personaje no podía evadirse de su destino. Y el final no nos va a gustar, pero es el final que tenía que vivir ese personaje. Estamos acostumbrados, y yo creo que en esa situación me vi enfrentado a la idea de acabar con esta idea del cine yankee, ¿no? Que bueno, todos los finales felices, el final querido por la gente. Y a veces, cuando yo le iba a poner el primer título a este libro, era Historias del fin de uno. Y Ricardo me dice, está bien, pero es un poquito largo. Y digo, bueno, Historias del fin. Como que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene algo que conquistar en la vida. Y a veces llega un punto de inflexión en que las cosas pueden y tienen que cambiar, y que son los puntos necesarios, los puntos de encuentro con uno mismo, con la alegría, con el dolor, con la tristeza, y con todo aquello que no comprendemos. Por ahí el tema de la reticencia tiene que ver con esto. Me gustó eso, la reticencia. Ya sabía. Pero bueno, yo creo que en todo esto lo interesante de la narrativa para mí es esto, mostrar un camino que no es el esperado.